Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a continuar un poco con lo que habíamos visto hace un par de semanas, básicamente, ¿no? De las consecuencias que tiene la convolución y las relaciones que se llaman de causalidad, ¿sí? Y esto me da origen a unas ecuaciones, ¿no? Que se llaman las relaciones de Kramers-Kronig, ¿no? Entonces, realmente las relaciones de Kramers y Kronig se originan para lo que son sistemas lineales, es decir, no se originan en la física, ¿no? Sino que se originan para sistemas lineales tal cual el campo eléctrico. Entonces, en sistemas lineales, por ejemplo, nos referimos la relación que existiría, ¿no es cierto?, en dieléctricos lineales. Por ejemplo, para la polarización que depende directamente del campo a través de la susceptibilidad. Entonces, ese tipo de relaciones son las que estamos hablando de linealidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener una acción, ¿sí? Y vamos a tener una reacción que serían aquí denominadas por las letras F y por las letras G. Entonces, para cualquier acción, lo que tenemos es una reacción, ¿no es cierto? Y la reacción depende de la respuesta del sistema. Y esta respuesta vamos a decir que es impulsiva, ¿no? Es decir, es una reacción, ¿no es cierto? G, que básicamente depende de la convolución de la acción y la respuesta del sistema. Y entonces, a esta relación, ¿no es cierto? Lo que diríamos es que la reacción a un tiempo t, según esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? La reacción a un tiempo t, aquí, bueno, se caracteriza por la acción que tiene a cualquier tiempo t'. Sí, y entonces para que sea un sistema causal, lo que nosotros diríamos, ¿no? Em, es que la reacción, por ejemplo, cuando esta variable t, ¿no es cierto?, sea menor que cero, es básicamente cero. Sí, eso quisiera decir, ¿no es cierto? Si t es menor que t', sí, es decir, ¿no es cierto? Estamos integrando la acción a cualquier tiempo t' a un tiempo t actual. Entonces, la reacción al tiempo t depende, ¿no es cierto?, de la acción que hizo eh, un sistema, ¿no? Que se hace sobre un sistema desde cualquier instante anterior hasta el tiempo t. ¿Sí? La acción futura, es decir, cuando t' es mayor que t, esa acción futura, ¿no es cierto?, no puede tener una reacción ahora. Entonces, en este sentido, ¿no? Solamente a la reacción actual, lo único que me interesa son las acciones que se hicieron antes. ¿Sí? Y para no tomar en cuenta las acciones que se hacen a futuro en la reacción actual, este parámetro, es decir, cuando t' sea mayor que t, ¿no es cierto? Es decir, un t' futuro, y con respecto de t, esta respuesta tiene que ser cero. Entonces, en este sentido, h de t, cuando este argumento, ¿no es cierto?, sea menor que cero, es cero, ¿sí? Y aquí estaríamos tomando en cuenta solamente las acciones del pasado sobre la reacción presente. Esta es la primera cualidad de h de t, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación como esta, lo que decimos es que G es una reacción causada por una acción F, ¿sí? Y según esta respuesta de aquí, ¿no es cierto? La reacción depende solamente de la acción en cualquier tiempo pasado. Sí, entonces esta integral, ¿no es cierto?, daría igual ponerle desde menos infinito hasta el tiempo t actual o desde menos infinito hasta más infinito, porque cuando integramos, ¿no es cierto?, cuando integramos, digamos, esta integral de aquí, ¿cierto? Cuando integramos, sí, cuando le sumamos esta integral de t hasta infinito, esta integral prácticamente estamos sumando cero, ¿ya?
Pero es interesante, bueno, es necesario, ¿no es cierto?, poner este infinito aquí arriba, ¿sí? E integrar desde menos infinito hasta más infinito, para cuando nosotros hagamos la transformada de Fourier, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la transformada de Fourier y decimos, nos vamos a pasar de un sistema que tiene una acción, de una reacción en el tiempo a través de una función, a través de una respuesta del sistema, nos vamos a pasar al espacio de frecuencias. Entonces, en vez de trabajar en el tiempo, trabajamos en el espacio de frecuencias, ¿sí? Y entonces, la acción F en el espacio de frecuencias, ¿no es cierto?, tiene una reacción G, ¿sí? Y esto se hace a través de una respuesta impulsiva que se llama función de transferencia. Eso quiere decir que la función de transferencia es como una caja negra, ¿no es cierto?, que cualquier función F que ingresa aquí la transforma en G mediante este producto. Y entonces, no simplemente cuando se hace la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, en el espacio de Fourier, sí, cuando esta convolución, ¿no es cierto?, se define así entre menos infinito hasta más infinito, esta convolución no es nada más que esta cosa de aquí. Es decir, es el producto simple, ¿no es cierto?, entre la función f en el espacio de frecuencias y la función de transferencia, es decir, la forma en la que la respuesta, en forma en la que el sistema responde a una cierta acción, ¿sí? Que viene dada por esta función HW. ¿Ya? Entonces, esto es un sistema lineal, básicamente, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros este sistema lineal, como digo, ¿no es cierto?, vendrá dado por una respuesta que tenga los medios materiales. Entonces, en los medios materiales nosotros vamos a tener una relación entre la polarización, el desplazamiento y el campo eléctrico, ¿sí? Y la relación entre ellos es lineal. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, la electrodinámica tiene la misma respuesta lineal que tienen estos sistemas que de manera general, ¿no?, aparecen en lo que se conoce como sistemas lineales. Ahora, si el sistema es real, ¿sí?, y nosotros tenemos una función u de t que sea real, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que u de t, cuando tenemos una función que es real y hacemos una transformada de Fourier, ¿sí?, la u de t se puede, cuando se transforma la función u del espacio del tiempo al espacio de frecuencias, esta función, ¿no es cierto?, va a tener, esta función u real va a tener una función u compleja, ¿ya? Y esta función u compleja, ¿no es cierto?, que la vamos a anotar con este techo aquí arriba, ¿no es cierto?, esta función u compleja tiene dos partes, ¿no? Una parte real, u' y una parte imaginaria, u2'. Y nosotros habíamos visto que a través de la definición de la transformada de Fourier, habíamos visto que si u de t es real, sí, esta de aquí, ¿no es cierto?, básicamente va a cumplir esta forma, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier de una función real tiene primeramente una parte real, sí, que es una función par, y una parte imaginaria que es una función impar. Sí, y esto se daba simplemente por la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, cuando pasamos del espacio del tiempo al espacio de frecuencias que vimos, me parece, hace un par de clases, ¿no? Sí, que vimos, creo que por acá, no recuerdo. Sí, entonces eso nosotros lo habíamos visto ya antes, ¿no? Aquí, bueno, no importa, pero lo habíamos visto antes, ¿no? No sé si lo tengo a la mano eso. Bueno, sí, entonces esta es la cualidad que habíamos visto, ¿no?, de las funciones pares e impares de las funciones reales. Entonces, como nosotros vamos a trabajar de manera general con electrodinámica, ¿no es cierto?, todos los campos eléctricos, eh, los potenciales eléctricos, la carga, la masa, tienen una función real. Y entonces, cuando nosotros hablemos de una acción, ¿no es cierto?, y una reacción y una función de transferencia, estas van a ser funciones reales. Sí, a pesar de que nosotros, ¿no es cierto?, ponemos el campo eléctrico de la forma, por ejemplo, para una onda electromagnética la ponemos así, ¿no es cierto? Nosotros, supongamos así, ¿sí?, nosotros siempre aquí, ¿no es cierto?, existe una función que les había dicho que no se escribe, se llama la función parte real,
porque realmente el campo eléctrico es una función real. Si bien trabajamos en complejos, ¿sí? Es simplemente por facilidad matemática, ¿no? No es porque los campos eléctricos sean complejos por naturaleza. Realmente son funciones reales, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser clave para la deducción de lo que tiene que ver con las relaciones de Kramers-Kronig. Ahora, si la respuesta del sistema es impulsiva, ¿no es cierto? Entonces esta función de transferencia es real, tal como decimos, ¿no? Y entonces su transformada de Fourier va a tener estas dos partes, ¿no? Tal como estamos hablando aquí, ¿ya? Y entonces, esta es la función de transferencia que nos va a permitir relacionar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Porque básicamente lo que nosotros intentamos es reconstruir, ¿dónde está? Reconstruir estas relaciones, ¿sí? Básicamente esto, ¿no? Nosotros habíamos visto hace un par de clases que, por ejemplo, si nosotros hacemos para los dieléctricos, ¿no? Y decimos, por ejemplo, el electrón está sujeto a un sistema como un resorte y hacemos un modelo, ¿no? De la fuerza que va a tener este electrón en presencia de un campo eléctrico que va a ser una oscilación forzada, amortiguada, ¿sí? Nosotros habíamos llegado, ¿no es cierto?, a que tenemos una respuesta así, ¿sí? Para un sistema con oscilación forzada. Y si esto le decimos, ¿no es cierto?, esto de aquí genera un dipolo, ¿sí? Donde esta es la parte dipolar, ¿no? Esta es la respuesta dipolar, ¿ya? Y entonces de esta respuesta dipolar habíamos dicho, el momento, la polarización es el dipolo por unidad de volumen. Y por lo tanto, esta respuesta de aquí debe tener la misma respuesta para la polarización. Y aquí está la linealidad, ¿no? Si nosotros recordamos, la polarización y el campo se relacionan, por ejemplo, en el sistema internacional a través de la susceptibilidad. Entonces, esto tiene que ser la susceptibilidad. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, la susceptibilidad por E sub 0 va a ser esta cosa. Y aquí entonces vamos a tener una relación que me permita construir la permitividad, ya a partir de la susceptibilidad, ¿no es cierto? Dado que la permitividad, si ustedes recuerdan, es simplemente la permitividad del vacío más, pongámosle así más bien, multiplicada por 1 más la susceptibilidad dieléctrica, ¿ya? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, 1 más la susceptibilidad dieléctrica viene a ser, ¿no es cierto?, la permitividad relativa o la constante dieléctrica. Y de aquí, ¿no es cierto?, habíamos definido que de aquí se puede definir el número de onda. Del número de onda, ¿no es cierto?, va a salir dos constantes que dependen de la frecuencia, donde la constante imaginaria tiene que ver con el coeficiente de atenuación. Sí, mientras que en la parte real, ¿no es cierto? Bueno, en la parte podemos definir esto como una índice de refracción complejo, y entonces la parte real de esta cosa, de esta K, ¿sí? Dividida para, bueno, multiplicada por C, bueno, dividida para el módulo de K, viene a ser, ¿no es cierto?, lo que nosotros habíamos definido como el índice de refracción del medio, ¿sí? Y el coeficiente de absorción del medio. Ya estas dos cosas se había sacado, ¿no? Sí, entonces esto de aquí es lo que habíamos hecho, ¿no? Todo a partir de esta relación lineal de la susceptibilidad y de la relación entre la susceptibilidad y la constante dieléctrica, ¿no? Es decir, la permitividad relativa. Ya, acá queremos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos una respuesta lineal, ¿sí? Y esta es la respuesta lineal que estamos buscando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema físico real, ¿sí? Entonces, el sistema físico real, ¿no es cierto?, tal como nosotros estábamos diciendo antes, no puede responder a una acción que suceda después, ¿sí? Cualquier reacción tiene que ser causada por una acción que suceda antes, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo tengo una cierta acción, ¿no es cierto?, que empieza a suceder desde cero, sí, quisiera decir, ¿no es cierto?, que la reacción no puede pasar antes,
Sí, entonces si esta es la acción, ¿no es cierto? La acción comienza a suceder recién aquí al tiempo cero. Esta acción, ¿no es cierto? Al tiempo mayor que cero, no puede causar una reacción en tiempos negativos. Ya, entonces, para que esta reacción, ¿no es cierto? Para que esta reacción no pueda, para que el sistema no pueda reaccionar a tiempos negativos, ¿no es cierto? Es decir, la reacción no puede suceder aquí, si aquí no puede ser una reacción G de T diferente de cero, porque aquí en este tiempo no hay acción. Sí, la acción recién empieza acá. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Que para tiempos negativos tiene que ser cero, y esto, ¿no es cierto?, se logra gracias a que la función de transferencia, es decir, para que la respuesta del sistema antes de que suceda la acción es cero, ya, que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir, eh, básicamente, ¿no? Entonces, que esta función de transferencia, si esta función, perdón, de transferencia que relaciona la acción con la reacción en el espacio de frecuencias, simplemente, ¿no es cierto?, se puede decir que es esta. Y entonces, para que esta función de transferencia cumpla con esto, sí, es decir, ¿no es cierto?, si nosotros recordamos, acá ya, si nosotros tenemos esta función de transferencia, ¿no es cierto?, es la convolución entre la acción y la función de transferencia, ¿sí? Con la respuesta del sistema, ¿ya? Y entonces, si nosotros decimos estos, ¿no? T' mayor que T, ¿sí? Esto quiere decir que T' es futuro con respecto de T. Entonces, ¿no es cierto? La función de transferencia, la función de transferencia en T menos T', esto sería entonces menor que cero, esto tiene que ser cero, ya tal como dijimos antes, ¿no? Entonces, cualquier acción futura, ¿sí?, que ocurra al tiempo, ¿no es cierto?, T' mayor que T, ya no puede tener una reacción en el tiempo actual, ¿no? En el tiempo actual es T, y esto es del futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, la función de transferencia, ¿sí?, va a ser la multiplicación entre la función de transferencia a cualquier tiempo por una función escalón. Es decir, ¿no es cierto? El sistema, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema físico, ¿ya? Supongamos que tenemos nosotros un medio, ¿sí? Un medio que se puede simplemente, tiene una constante dieléctrica, ¿no es cierto? Una E sub R, bueno, simplemente E sub R, ya no tiene ni conductividad, ni tampoco tiene magnetización, o no se magnetiza, es un diamagnético, por ejemplo, con una permitividad relativa, supongamos que sea cercana a 1, ¿ya? Sí, no tiene conductividad, ¿no? Entonces, un dieléctrico ideal, ¿ya? Si nosotros tenemos un dieléctrico, este dieléctrico tiene la capacidad de sufrir una polarización, pero como nosotros sabemos, la polarización, ¿no es cierto?, simplemente va a tener una relación directa con el campo en el sistema internacional que va a venir dado por esto, ¿ya? Y el desplazamiento eléctrico, ¿no es cierto?, se va a relacionar con el campo eléctrico simplemente a partir de aquí. Ya, entonces, ¿no? Esta de aquí va a ser la función de transferencia. Sí, y entonces el sistema tiene la capacidad de responder a una acción que es el campo eléctrico con una reacción que sería el desplazamiento o la polarización. Entonces, esta capacidad que tiene el sistema es intrínseco al sistema. Ya, entonces diríamos, esta de aquí es mi función de transferencia. ¿Sí? H en el espacio de frecuencias que sería omega. Ya esa va a ser mi función de transferencia. ¿Sí? Y esta función de transferencia existe en el sistema, está de forma latente, ¿no? No importa si la acción existe o no, esta función de transferencia es propia del sistema. Ahora, para decir físicamente, ¿no es cierto?, que por ejemplo, nosotros tenemos algo así, entonces, digamos que nosotros tenemos algo como esto, ¿no? Tenemos una fuente, ya que tiene un cierto potencial, ¿sí? Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una resistencia. Ya, entonces para decir, ¿no es cierto?, que este switch se cierra al tiempo cero,
¿sí? Lo que se dice, ¿no es cierto? Es esta función v de t, es este potencial, ¿sí? Yo lo voy a poner así, ¿no es cierto? Antes del tiempo t, ¿sí? Del tiempo t igual a cero, no existía ningún potencial, ¿ya? Y después del tiempo cero, el potencial es b. Esa es la forma, ¿no es cierto?, de decir que hay un switch que se conectó y al tiempo cero el switch se cerró y esta cosa comienza a circular corriente. Y entonces, ¿no? Si yo hago una respuesta del sistema que va a ser la corriente con el tiempo, ¿sí? Antes del tiempo cero, ¿cierto? No voy a tener ninguna respuesta y después del tiempo cero voy a tener una respuesta así, con una cierta transición al tiempo cero cuando se encendió el sistema. Entonces, esta es la clave, ¿no? Entonces, esta función de transferencia h de t, simplemente, ¿no? Yo en vez de ponerla así, puedo ponerla así, ¿sí? Entonces, la función de transferencia h de t se activa, digamos, cuando aparece la acción. Entonces, antes del tiempo cero, ¿sí? Esta función h de t prácticamente no existe porque no existe acción. Y después del tiempo cero, que es donde la acción inicia, ¿no es cierto?, para esta acción, ¿sí? Esta función de transferencia existe. Entonces, esta va a ser mi función de transferencia. Sí, y esta se llama la función paso, ¿no? De Heaviside, ¿ya? No sé si tienen preguntas. No hay preguntas. Profe, ¿para qué nos sirve esta manera de analizar las funciones físicas? Nos sirve para analizar una cosa muy importante en física que se llama la causalidad. Sí, y la causalidad va a tener unas consecuencias importantes en estas dos funciones de transferencia, en la parte real y en la parte imaginaria. Es decir, si nos adelantamos a lo que vamos a llegar, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que esta función de transferencia que relaciona la polarización y el campo se relaciona con la susceptibilidad. A partir de la susceptibilidad yo puedo construir la constante dieléctrica y a partir de la constante dieléctrica yo puedo construir el K, y el número de onda. ¿Ya? Y con el número de onda yo tenía dos partes, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria tiene que ver con el coeficiente de absorción y la parte real tiene que ver con lo que se llama el índice de refracción, si esto lo tomamos solamente como parte real. Y entonces el índice de refracción de un medio y el coeficiente de absorción, que corresponden a una misma cantidad, no son independientes. ¿Ya? Entonces el coeficiente de absorción y el índice de refracción del medio, ¿no es cierto? Es decir, si nos olvidamos que esto es una función imaginaria, solamente tomamos la parte real, ¿sí? Entonces el índice de refracción y el coeficiente de absorción están relacionados, ¿sí? Entonces no puedo tener, si tengo un coeficiente si mido yo el coeficiente de atenuación, básicamente yo ya tengo definido de una manera unívoca el índice de refracción y al revés, ¿sí? Entonces, de lo que se ve, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, tengo una sustancia que tiene una cierta capacidad de absorber las ondas electromagnéticas. De alguna manera eso está relacionado con lo que tiene que ver con el índice de refracción, que en óptica son dos cosas completamente independientes. ¿Ya? Pero en la realidad no, porque corresponden a una misma función de transferencia, solamente que están relacionadas la parte real, ¿no es cierto? Tiene que ver, en el caso de la función de transferencia que vamos a estudiar, se relaciona con lo que se llama el índice de refracción y la parte imaginaria con el coeficiente de atenuación de una onda a través de un medio. Y estas dos son parte de una sola función. Y entonces todo este análisis nos sirve para llegar a determinar y entender lo que son las funciones, las relaciones de Kramers-Kronig. Ya, por ese es el afán, ¿no es cierto?, de que ustedes entiendan esto. No sé si ahí está claro y si tienen otra pregunta. Sí, profe. Entonces, H es una respuesta
propia del sistema, ¿no es cierto? No, no es algo que nosotros podamos controlar, ¿no es cierto? No, no, H es, por ejemplo, usted dice, ¿no es cierto? El índice de refracción de un vidrio es 1.4. Ya eso no podemos controlar a menos que físicamente, ¿no es cierto? Cambiemos al vidrio, lo calentemos, le pongamos hierro o átomos de lo que sea y le cambiemos sus propiedades físicas. Pero si no cambio sus propiedades físicas, un medio tiene una respuesta a las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el vidrio, ¿no? Digamos, deja pasar las ondas visibles, pero las ondas ultravioletas las absorbe. Sí, esa es una cualidad del vidrio. No puedo cambiarle a menos que cambie físicamente las propiedades mismas del vidrio. ¿Sí me entiende? Entonces, H es Sí, una sí. propiedad, una propiedad del medio, no es una propiedad física, que en este caso va a ser la forma en la que el medio se polariza o ¿no es cierto? O responde ya a través de que ser un medio conductor o lo que sea, ¿no? Pero eso es una propiedad del medio, ¿sí? Entonces, a un campo eléctrico que sería, perdón, a un campo eléctrico que sería mi acción, yo tengo una respuesta, ¿no? Donde esta es la función, entonces esto será, por ejemplo, la conductividad del medio, la permitividad, el índice de refracción, cualquier cosa, ¿no? Bueno, la magnetización y todas esas cosas, ¿no? Entonces, a una acción, yo tengo una reacción, ¿está claro? Y cómo se relacionan la acción y la reacción es esta función de transferencia desde el punto de vista físico. Y todas estas son reales. Bueno, la que me interesa que sea real es esta en especial, ¿no? Pero todas estas son reales porque son funciones físicas para nosotros, ya no es cualquier función matemática. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, esta forma de verle, sí, es bastante, esta forma de verle es la que nos permite, ¿no es cierto?, decir que cualquier recuerden, el tiempo t es el tiempo presente. Entonces, cualquier acción futura, es decir, cualquier acción que ocurra al tiempo t' mayor que t, no puede tener una reacción al tiempo t, que es el presente. ¿Sí? Y entonces aquí la acción sucede, inicia al tiempo t, igual a cero. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a suponer, ¿no? La acción inicia al tiempo t igual a cero, ¿sí? Y entonces cualquier acción futura después del tiempo cero no puede tener una reacción pasada, ¿no? Antes del tiempo cero, ¿sí? Porque obviamente, según la física, ¿no es cierto? El tiempo solo avanza en una dirección y la acción tiene que venir desde el pasado, ¿no? Es lo que nosotros suponemos, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces, la función de transferencia h de omega no es nada más que esto, ¿ya? Y esta es la transformada de Fourier. Sí, noten aquí que para esta deducción, la transformada de Fourier directa e inversa está puesta por 1 sobre raíz de 2pi. Sí, no está puesta como originalmente le habíamos dicho, ¿no es cierto? Que no era simétrica, digamos. Entonces, para esta definición, la función de transferencia y su inversa, ambas tienen 1 sobre raíz de 2pi. ¿Ya? Entonces, ¿no? Y esta es la transformada de Fourier, lo que nosotros diríamos h de omega es la transformada de Fourier de este producto. Sí, que es lo que estaba escrito como un integral antes. Y la transformada de Fourier de un producto es, ¿no es cierto?, la función, bueno, es la convolución de las transformadas de Fourier de ambas. Sí, justo lo contrario a que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, la transformada de Fourier de una convolución es el producto, ¿sí? Y en cambio, al revés, ¿no? La transformada del Fourier de un producto es la convolución, ¿sí? Es un paso que se da de un lado hacia el otro, ¿no? Y entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que la transformada de Fourier de esto, perdón, del producto no es nada más que la convolución de las dos transformadas de Fourier. Sí, donde esta función transformada, donde la función u de t es la función escalón, ¿no? Que pasa de ser 0 a 1 al tiempo 0. Ya, la función escalón de Heaviside, ¿no? Pues la transformada de Fourier de esta función, ¿dónde está? La transformada de Fourier de esta función no es nada más que esto. Sí, simplemente, ¿no? Eso no vamos a deducir ya, pero es esta, ¿no?
Entonces, bueno, después de un poco de matemática, ¿sí? Simplemente, ¿no es cierto?, vamos a tener esta cosa de aquí. Sí, y entonces nos vamos a tener que este producto, ¿no es cierto?, de la función de transferencia y la función de paso, que, ¿no es cierto?, me dice que la acción no ejerce ninguna reacción en un tiempo anterior, ¿sí?, sobre el pasado, sino nada más sobre el futuro, básicamente se puede escribir así, ¿ya? Donde esta es la convolución de esta función, ¿no es cierto?, por esta función, más la convolución de la función de transferencia por esta función. Y escribimos explícitamente lo que son las convoluciones, ¿sí? La convolución matemáticamente es esto, ¿no? Esta de aquí por esta de acá, sí, y esta por esta, ¿no? Es decir, una función por la otra función en omega menos omega prima, ¿no? Integrada sobre omega prima. Si hacemos eso, ¿no es cierto?, esta integral es inmediata, ¿no? Porque simplemente la función de transferencia multiplicada, evaluada en la frecuencia omega. Sí, y esta función, bueno, no podemos integrar mientras no conozcamos cómo es la función de transferencia h de omega prima. ¿Ya? Pero aquí lo que nosotros vamos a ver es que la función h de omega aquí, ¿no? Es decir, aquí hay aquí hay un h de omega, y entonces esta función h de omega y esta función h de omega son las mismas, entonces yo puedo despejar, ¿sí? Y me va a quedar, ¿no es cierto? Después de despejar, me va a quedar, no es pi, ¿no es cierto? Aquí me queda un medio. Me va a quedar un medio. Ya, es un medio, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es? Un medio pi. 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto? O 2 sobre pi, no, estoy mal yo. 2 sobre Uno pi. sobre 4 pi no es perfecto. No, es 1 sobre 2. Es decir, este pi, ¿no es cierto? Este 2 pi baja acá, ¿sí? Y me queda 1 sobre 2 pi. Y con la primera me queda un medio. Sí, 1 menos un medio es un medio y el 1. Ya no 1 sobre pi, ¿bien está? ¿No bien está? Está bien, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que me debería quedar, ¿sí? Matemática. Entonces me da 1 sobre pi. Sí, simplemente simplificando, ¿no? Multiplicando este 2pi por estos dos términos y despejando el h de omega, me queda esto. Y entonces la función de transferencia en el espacio de frecuencias luego de esta convolución, ¿no es cierto? Bueno, luego de esta convolución, ¿no es cierto?, a través de la transformada de Fourier de un producto, viene a ser esto. ¿Ya? Y entonces nosotros ahora sí podríamos decir la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, la puedo separar en dos, ¿sí? Esta transformada de Fourier estoy integrándola desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Y voy a aplicar y voy a utilizar esta cualidad, ¿no es cierto?, que si la función h o u, en este caso, es real, la parte real, ¿no es cierto?, es una función par y la parte imaginaria es una función impar. Entonces, para utilizar esto, ¿no es cierto?, yo necesito separar esta integral en dos partes, ¿no? En la parte negativa de las frecuencias y en la parte positiva de las frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque físicamente no existen frecuencias negativas. Las frecuencias solamente son positivas. ¿Sí? Y entonces me interesa transformar esta integral y escribirle simplemente como la integral en la frecuencia desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Y entonces voy a aprovechar esa paridad, ¿no? Entonces, puedo separar esto en dos partes, ¿no? La parte negativa y la parte positiva, recordando que h es una función compleja que va a tener, ¿no es cierto?, una parte real y una parte imaginaria. Ya la parte real par, la parte imaginaria impar. ¿Sí? Y entonces, ¿cierto? Esta función de aquí, ¿sí? Le puedo hacer esta integral, ¿no es cierto? Le puedo cambiar estos límites, ¿ya?
ponerle, ¿no es cierto?, un menos aquí adelante, integrar desde 0 hasta menos infinito, y luego hacer un cambio de omega prima por menos omega prima. Es decir, cambiarle y hacerle simplemente, ¿no es cierto? Voy a ponerle por menos omega prima, sí, menos omega prima, y la diferencial de menos omega prima, y le cambio los límites, ¿no? Y es la misma integral. ¿Ya? Y entonces ya tengo esta integral entre 0 a infinito y esta integral de 0 a infinito, y ya logré lo que quería, ¿no es cierto? Tener una integral solamente con frecuencias positivas. Sí, que va a tener dos partes, ¿no es cierto? Sí, entonces básicamente este menos de aquí con este menos de aquí se hace más y me va a quedar estas dos integrales. ¿Ya? Y entonces, ahora simplemente, ¿no es cierto? Voy a aprovechar justamente las cualidades de h de omega. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia es una función, ¿no es cierto? En el espacio real es una función real. Sí, en el espacio de frecuencias tiene dos partes, ¿no? Es una función compleja, ¿ya? Cuya parte real, sí, es par y cuya parte imaginaria es impar. Entonces, el h de menos omega tiene esta forma, ¿no? Sí, donde h de menos omega es una función par y la parte imaginaria h2' de menos omega es una función impar que cambia de signo. Y entonces, al comparar estas dos, ¿no es cierto? Diríamos, esta de aquí no es nada más que el complejo conjugado de h de omega. Y entonces, h de menos omega, ¿no es cierto?, es igual al complejo conjugado de la función compleja h de omega. Es decir, aquí podríamos ponerle una viñeta arriba para aclarar que son las partes complejas las que se relacionan así, ¿no? Y decir, aquí estoy sumando las partes complejas así. ¿Ya? Entonces, cuando sumo las partes complejas, ¿no es cierto?, me va a quedar esto, ¿ya? Me va a quedar que en vez de tener esta forma, yo podría ponerle así. ¿Sí? Entonces estoy sumando el h de omega al h conjugado de omega. Sí, y sumo, ¿no es cierto? Hago la suma común y corriente, ¿no? Cuando hago la suma, voy a poder agrupar así. Bueno, hago la suma, ¿no es cierto? Saco factor común, me queda esta cosa y puedo agrupar así. Ya, y aquí yo tengo justamente dos relaciones, ¿no es cierto? La primera relación, ¿sí? La primera relación que tengo aquí, ¿sí?, es la función de transferencia más el conjugado de la función de transferencia. Y esta suma no es nada más que dos veces la parte real de la función de transferencia. Mientras que aquí, ¿no es cierto?, tengo la función de transferencia menos el complejo conjugado de la función de transferencia. Y esta es dos veces el imaginario j de la parte imaginaria de la función de transferencia. ¿Sí? Donde estas dos funciones, h' y h2' son funciones ya reales, ¿no? Porque ya están explícitamente escritas de esa manera, ¿no? Recordando que h, en cambio, es una función compleja. Y aquí no le puse la viñeta, me he olvidado, pero nosotros estamos usando viñeta, ¿no? Pero es una función compleja, ¿ya? Y entonces, esto de aquí yo ya puedo separar en dos partes, ¿no? La integral real, ¿sí?, que me va a dar esta parte de aquí, el j con el j se va a simplificar y me va a dar una integral real. Y esta de acá, ¿no es cierto?, me va a quedar una integral imaginaria, que es esta. Entonces, la función de transferencia se va a poder escribir así. Ya, solamente escrita en función de frecuencias positivas y escrita en función de solamente funciones reales, ¿no? Que es la h2', que representa el complejo conjugado de h, la parte imaginaria de h más bien dicho, y h', que representa la parte real de la función de transferencia, ¿no? Y ahora nosotros escribimos explícitamente a qué es igual esta h, ¿no es cierto?, esta función de transferencia. Vamos a tener que esto de aquí es la parte real, ¿no es cierto?, más la parte imaginaria. Y aquí tengo la identidad entre dos funciones, ¿no? Entre dos números, básicamente, ¿ya? Una función que es real, que tiene que igualarse aquí a la parte real. Y la parte imaginaria tendrá que igualarse a la parte imaginaria. No hay otra forma de
igualar esta forma, ¿no? Estas dos ecuaciones. Y entonces, aquí tengo las relaciones de Kramers-Kronig. Pues, ¿qué es lo que me dice, no? La parte real de la función de transferencia yo la puedo calcular a partir de la parte imaginaria de la función de transferencia utilizando esta integral. Sí, y lo mismo acá, ¿no es cierto? La parte imaginaria de la función de transferencia yo la puedo escribir a partir de la función real de la función de transferencia utilizando esta integral. Sí, entonces estas son las relaciones de Kramers-Kronig. ¿Y qué quiere decir, no es cierto? Que yo no puedo tener una función imaginaria y una función real de la misma función de transferencia, cualesquiera. Sí, si cambia la función imaginaria, debería cambiar la función real porque ambas tienen que relacionarse así. Sí, entonces no es que cambian independientemente. Entonces, si cambio el coeficiente de absorción de un medio, como vamos a ver, ¿no es cierto? Que es la parte imaginaria, no puedo esperar que no cambie el índice de refracción. Eso es lo que me diría físicamente, ¿no? Tal como vamos a ver después, ¿ya? Pero aquí no. Si cambio la parte imaginaria de la función de transferencia, necesariamente tiene que cambiar la parte real. No puedo controlarlas, no puedo solamente cambiar a una de ellas. ¿Sí? Y estas son las relaciones de Kramers-Kronig, ¿ya? Preguntas hasta ahí, por favor. No hay preguntas. Bueno, entonces, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que habíamos dicho, ¿ya? En un sistema físico, no vamos a la parte física, ¿ya? En un sistema físico vamos a tener una función, ¿no es cierto?, de transferencia, una relación entre la acción y la reacción a través de una función h, ¿sí? Y esas funciones son en el tiempo, ¿no? Como estamos hablando de un sistema físico, la reacción del sistema se relaciona por una función real, y la función real, ¿no es cierto?, tiene una función, tiene una transformada de Fourier que se llama la función de transferencia. Y esta función de transferencia en el espacio de Fourier tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte imaginaria y tiene una parte real, perdón, h' y una parte imaginaria. Sí, y entonces, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, tal como decimos, de la función de transferencia están relacionadas, ¿no? Sí, entonces cambio la una, cambio la otra. Ahora, por otro lado, imagínense, si estas dos están relacionadas, si yo ya conozco la función de transferencia imaginaria, yo ya no necesito medir la función de transferencia real, podría calcularla. O al revés, ¿no es cierto? Si ya tengo la función real de transferencia, yo no necesito volver a medir la función imaginaria, podría calcularla. Entonces, con una de ellas me bastaría para calcular la otra. ¿Sí? Entonces, esa sería más o menos la interpretación. Entonces, no puedo cambiar a una de ellas sin cambiar la otra. Y desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Si ya medí experimentalmente una de ellas, cualquiera que sea de estas, la otra la puedo calcular. ¿Sí? O si mido las dos deben tener una relación. Y deben tener una relación que sea las relaciones de Kramers-Kronig. Sí, porque no puedo tener una medida de estas y otra medida de estas que no puedan relacionarse por esta ecuación. Si mido ambas, ¿no es cierto? Si mido la función de transferencia imaginaria y la real, ¿sí? En el espacio de frecuencia, es decir, mido utilizando ondas monocromáticas, ¿no es cierto? Hago un barrido en todas las frecuencias en las que responde el sistema. Estas dos tienen que relacionarse. No pueden no relacionarse. ¿Sí? Y las relaciones tienen que cumplir las relaciones de Kramers-Kronig. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿sí? Podría yo verificar mis medidas verificando que se cumplen estas relaciones de Kramers-Kronig. Ahora, en un sistema físico para lo que nos interesa, la respuesta impulsiva de un medio, ¿no es cierto?, ante un campo eléctrico es la polarización.
¿sí? Y la polarización se da a través de una función de transferencia que es la susceptibilidad. ¿Sí? Donde de manera general, ¿no? Nosotros habíamos estudiado esta relación para campos estáticos que no dependían del tiempo. Entonces, para un campo eléctrico que dependa del tiempo, la polarización va a depender del tiempo también. ¿Sí? Y de manera general, cuando el campo eléctrico varía en el tiempo, la polarización, es decir, no tengo esto, ¿ya? Yo no tengo esto, ¿no? Voy a escribir aquí, ¿sí? No tengo esto de aquí, de manera general. Sí, no es esto, ¿no? Sí, no es que la respuesta de la polarización al tiempo t depende del campo eléctrico al tiempo t. Y la susceptibilidad del medio, supongamos que también depende del tiempo al tiempo t. Sí, no tengo una relación así, de manera general, ¿no? En electrostática no hay problema porque como nada depende del tiempo, ¿sí? Simplemente tengo una relación así. Pero, ¿no es cierto? Cuando ya los campos dependen del tiempo, ¿sí? La respuesta de la polarización al tiempo actual no depende solamente del campo eléctrico al tiempo actual, ¿sí? Sino que depende de cómo variaba el campo eléctrico, ¿sí? En cualquier tiempo t' anterior. ¿Sí? Entonces depende, ¿no es cierto?, de toda la variación del campo t' al tiempo anterior y la convolución de esta cosa, ¿no? ¿Sí? Donde esta función de transferencia, ¿no es cierto? Bueno, aquí no la hemos multiplicado, pero esta función de transferencia, la susceptibilidad, para tiempos t' mayores que t, es decir, para tiempos futuros es cero, ¿no? Solamente el campo eléctrico pasado, ¿sí? Afecta a la polarización actual. Y eso se ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen, digamos, existen los que son los que son ferroeléctricos o ferromagnéticos, donde, ¿no es cierto? La respuesta del medio, ustedes ya habrán visto, ¿no? Lo que se llama la histéresis, ¿ya? Entonces, típicamente, ¿no es cierto? Ustedes dicen, aquí tienen la relación, pongámosle, entre B y H, ¿ya? Entonces, y ustedes tienen ustedes habrán visto, ¿no es cierto? Una figura así, no sé si vieron, pero imagino que sí. Pues, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo? Si este medio fuera lineal, ¿no es cierto? Digo, B es igual a mu relativo por mu sub 0 por H, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ante un campo magnético H debo tener una respuesta B. ¿Ya? Esto se llama histéresis, ¿no? Si fuese así, ¿sí? Ante un campo magnético H, yo aquí tengo tres respuestas de B. ¿Sí? Tengo este valor, ¿no es cierto? Tengo este valor y tengo este valor. ¿Ya? Entonces, ante un mismo campo, ¿no es cierto? H sub 0, tengo el B sub 1, el B sub 2 y el B sub 3. ¿Ya? Entonces, no hay tal relación lineal, ¿sí? Sino que si el campo magnético H, por ejemplo, era 0, ¿ya? Y lo elevo hasta acá, la respuesta es B2, ¿ya? Si vengo desde aquí, ¿no? Si vengo de 1 hasta este punto 0, ¿ya? Bueno, pongámosle 2, ¿no es cierto? Pero si vengo al punto 3 desde 2, es decir, si es que incrementé el campo eléctrico y luego lo decrementé, ¿cierto? Si vine así y luego vine así, ya la respuesta que tengo es 3. Pero, ¿no es cierto? Si ya estaba aquí y luego le modifiqué hasta acá y vine por acá, la respuesta es la que tengo acá en B1. Entonces, esto lo que me dice es que la respuesta del material no depende del valor de H sub 0, sino de cómo llegué a estos puntos, ¿no? Llegué desde aquí o llegué desde aquí, ¿no es cierto? O haciendo todo este trayecto. Y eso, por ejemplo, ustedes ven, ¿no es cierto? Típicamente cuando ustedes frotan un ferro eléctrico como el hierro a un imán, ¿sí? ¿Qué le pasa cuando ustedes frotan con un imán a un hierro? ¿Qué le pasa? No sé si alguien hizo el experimento. El hierro se magnetiza.
se magnetiza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí, porque el hierro originalmente está aquí, ya no tiene magnetización, pero cuando le magnetizan, es decir, cuando viene un campo externo B, ¿no es cierto? El campo magnético en el hierro aumenta, ¿sí? Y aumenta así, y cuando le quitan, no viene por este camino, sino que viene por aquí, es decir, van a tener esto, ¿no? Voy a borrar esto, ¿sí? Va a venir así, ¿ya? Ustedes le acercan, ¿no es cierto? Viene por aquí, y le quitan, y viene por acá. Ya le quitaron. Sí, bueno, aquí sería H y B, ¿no? Vamos a cambiarle para hacer la figura más fácil. Digamos, B es el externo y H es la respuesta. Entonces, no tenían campo, ¿no? Entonces, viene por aquí y viene por acá. Y el material queda magnetizado. Sí, esta podríamos hablar la magnetización más bien. Entonces, cuando no había campo, ¿no es cierto? La magnetización era cero, pero cuando le acercan un imán, viene por aquí. Cuando le quitan el imán, regresa por otro lado. Entonces, la magnetización del material, ¿no es cierto?, depende no del valor del campo, sino depende de cómo se llegó a ese punto, de la historia. ¿Ya? Y esto de aquí es un fenómeno típico, ¿no?, que se llama ferromagnetismo, y si esto es campo eléctrico y esto es la polarización, estaremos hablando de ferroelectricidad. ¿Ya? Y hay ciclos de histéresis y cosas así, ¿no? Entonces, esto es lo que toma en cuenta eso, ¿ya? Entonces, la polarización actual no depende del valor actual del campo, sino depende de toda la historia pasada, ¿sí? Para tomar fenómenos de manera general, ¿no? No solo de electrostática, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta ecuación desde el punto de vista físico, ¿ya? Donde Profe, recuerden, ¿no? Esta función de transferencia para tiempos futuros de cero y solamente importa tiempos pasados, ¿no? Cuando T' era menor que T. Cuando T' es mayor que T, es decir, tiempos futuros, esta función de transferencia es cero, ¿no? O aquí le podríamos poner la función escalón de Heaviside, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Alguien iba a profe, preguntar algo? sí, sí, profe. Esta integral de T' es respecto al tiempo futuro, ¿no es cierto? No, T' es todos los tiempos, ¿sí? Es decir, desde menos infinito hasta T es pasado, ¿sí? Desde T hasta infinito es futuro, ¿sí? ¿No es cierto? No sé si se le ve, porque aquí, ¿no es cierto? Para estos de aquí, pongámosle en color. Para estos de aquí, ¿cierto? T' es mayor que T, ¿ya? Entonces esto de aquí es la parte futura de la integral, ¿sí? Mientras que para los que están en azul, T', ¿sí?, es menor que T, pues pasado. Entonces cuando le escribo así, ¿no es cierto? Estoy tomando todos los tiempos, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Para el futuro, no puedo tener que el futuro, ¿sí?, tenga acción sobre el presente. Recuerden que T es el presente, ¿no? T es el tiempo actual al cual quiero la polarización. Entonces, el futuro no puede tener acción en el presente. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Esta función de transferencia, pongámosle en café, esta función de transferencia aquí, ya se colgó esto, no quiero hacer nada. Ya, esta función de transferencia aquí, ¿sí?, es cero. ¿Ya? Mientras que en la del pasado es la que tenga, ¿no? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Ya, entonces, pero es importante ponerle estas dos, ¿sí? Porque matemáticamente, ¿no es cierto? Para hacer la transformada de Fourier, ¿sí? Para hacer esta transformada de Fourier yo necesito, no, acá vendría, ¿no? Para hacer la transformada de Fourier de esto y llegar a que es esto de aquí, esta integral tiene que estar integrada en todo el tiempo. Desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Para poder decir que la transformada de Fourier de la convolución, es el producto de las transformadas de Fourier. Entonces aquí necesito estas dos, ¿sí? No puede ser hasta un tiempo t porque ya no funcionaría esta transformada de Fourier, ¿ok? ¿Estamos claros?
¿Algo más? Ok, ¿no? Entonces, cuando hagamos la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y pasemos de la respuesta temporal a la respuesta en frecuencia, ¿sí? Vamos a tener, ¿no? Que esta relación simplemente va a ser esta relación. Y entonces en el espacio, en el tiempo, fíjense, ¿sí? Es muy compleja la respuesta, ¿no? Porque en el tiempo tengo que la respuesta de la polarización actual depende de toda la historia desde que el material existió y su interacción con el campo eléctrico en todo el tiempo pasado a través de la susceptibilidad. En el espacio de frecuencias ya no. En el espacio de frecuencias el tiempo se elimina y simplemente tengo que la respuesta en frecuencia, ¿sí? De la polarización depende, ¿no es cierto?, del campo eléctrico a una cierta frecuencia y de la forma en la que la susceptibilidad responde a esa frecuencia. Ya no me importa pasado, futuro ni nada, simplemente es esta relación. ¿Sí? Entonces, esto en el espacio del tiempo se ve bien complejo, pero fíjense, en el espacio de frecuencias es muy fácil. ¿Sí? Y aquí ya estoy tomando en cuenta todo el pasado. Entonces, la respuesta en frecuencias, ¿sí? Toma en cuenta toda esta historia de cómo interaccionó el medio con el campo eléctrico externo en todo su historial pasado. Aquí ya está incluido. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Dónde? Ya, ¿dónde? Ya. Donde la susceptibilidad es un número complejo. Sí, este de aquí es un número complejo que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Ya, de manera general, ¿no? En el espacio de frecuencia. Según las relaciones de Kramers-Kronig, la parte real de la función de la susceptibilidad dieléctrica en el espacio de frecuencias se relaciona así con la parte imaginaria. ¿Ya? Y igual, ¿no es cierto? La parte imaginaria se relaciona así con la parte real. ¿Ya? Y ahora, igualito que hicimos acá, ¿no es cierto? Cuando decíamos, ¿sí? Tengo ya la relación entre la polarización y el campo y puedo decir, ¿no es cierto? Ahora que la permitividad no es nada más, ¿no? Que la permitividad del vacío por uno más la susceptibilidad, entonces puedo escribir la permitividad, o lo que es lo mismo si divido para epsilon sub cero, la permitividad relativa. ¿Ya? Entonces, eso mismo vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Entonces, puedo yo decir, entonces, la permitividad relativa, ¿sí? En el espacio de frecuencias, no es nada más, ¿no? Que uno más la susceptibilidad dieléctrica en el espacio de frecuencias. Donde la permitividad relativa en el espacio de frecuencias va a tener dos partes, ¿no? Una que sea la parte real y otra que sea la parte imaginaria. Sí, y entonces, ¿no? Cuando hago esta suma, esto me va a quedar así. Y puedo igualar, ¿no es cierto? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Y me va a quedar, ¿no? Que la, la parte real de la susceptibilidad no es nada más, ¿no? Que la parte real de la permitividad menos 1 y la parte imaginaria de la susceptibilidad es igual a la parte imaginaria de la permitividad relativa. ¿Ya? Y esto, ¿no es cierto? Todo esto yo puedo reemplazar en estas relaciones. ¿Ya? Y tener entonces, la relación de la permitividad real con la permitividad compleja. ¿Sí? Y obviamente la permitividad compleja con la permitividad real menos 1, simplemente reemplazando estas de aquí, ¿no es cierto? Acá, bueno, a ambos lados, ya voy a llegar a estas ecuaciones. Sí, entonces si hacemos el análogo con lo que hicimos antes, ya tenemos esta. Sí, ya tenemos la permitividad relativa. Ya, ahora, si yo multiplico, ¿no? Y digo la raíz de la permitividad por la permeabilidad por omega sobre la frecuencia, me da el número de onda, ¿sí? Y del número de onda nosotros habíamos dicho, esta es la parte, ¿no es cierto? Es la parte real, la parte imaginaria, ¿sí? La parte real tiene que ver con el índice
de refracción y la parte imaginaria tiene que ver con el coeficiente de atenuación. ¿Ya? Entonces podemos hacer lo mismo acá. ¿Ya? Entonces yo podría construir, ¿no? Y decir entonces, el índice de refracción complejo no es nada más que esto, ¿no? No es nada más que C, bueno, la velocidad de luz sobre omega por K, ya complejo, ¿no? Ya, y esto de aquí, bueno, aquí ya me equivoco. Pero no me equivoco. No, ya está. Ya, y esto de aquí, ¿no es cierto? Se puede decir es entonces, es esta raíz, ya, de la permitividad, ¿no es cierto? Relativa compleja por la permeabilidad. Vamos a suponer que el medio es un dieléctrico, ¿ya? Entonces no tiene una respuesta de permeabilidad, entonces aproximadamente 1 para cualquier frecuencia, y entonces esto de aquí se puede aproximar así, ¿ya? ¿Qué es lo que más o menos hicimos antes, ¿no? Cuando nosotros hicimos esto, ¿sí? Habíamos llegado a lo mismo, ¿sí? Que es básicamente esta, ¿no? Entonces esto de aquí, si ustedes recuerdan, esta de aquí es la respuesta de la polarización, ¿sí? De un electrón enlazado de este, ¿no es cierto? De un electrón, ¿sí? Enlazado por un resorte que está oscilando de una manera forzada, ¿no es cierto?, ante un campo eléctrico, ¿ya? Esta es la respuesta que nosotros habíamos tenido, ¿no es cierto?, una respuesta resonante, ¿sí? Y si vemos el medio se polariza, y a partir de la polarización, bueno, se aparece un dipolo, ¿no? Y a partir del dipolo puedo poner la polarización así. Entonces esta es la respuesta del medio, ¿no? Tal como está escrita ahí, ¿ya? Entonces, podemos hacer aquí lo mismo, ¿no? Pues básicamente, si tenemos esto, ¿no es cierto? Y ahora puedo decir entonces, el índice de refracción complejo tiene dos partes, ¿no? El índice de refracción real, ¿sí? Y un coeficiente K de atenuación, ¿sí? Y un coeficiente kappa de atenuación, que es la raíz de esta cosa, ¿sí? Usualmente la susceptibilidad del medio es mucho menor que 1. Y entonces esta raíz yo la puedo aproximar así, ¿sí? Que es lo mismo que se hizo acá. Ya aquí hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Teníamos esta raíz, habíamos dicho todo este término es mucho menor que 1, y entonces si x es mucho menor que 1, esta raíz se puede aproximar así, y llegamos, ¿no es cierto?, a estas relaciones, ¿sí? Para medios dieléctricos, ¿no? Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces esta susceptibilidad es mucho menor que 1, ¿sí? Entonces esta de aquí puedo, esta 1 más esta cosa a la 1/2, puedo escribirle aproximadamente igual a esto, ¿no es cierto? Bueno, aquí realmente es un aproximado, ¿no? No es un igual. Y esto puede escribirse así. Y entonces resulta, ¿no?, que el índice de refracción en el espacio de frecuencias no es nada más que 1 más la parte real de la susceptibilidad en el espacio de frecuencias, y sobre 2, y el coeficiente de capa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la atenuación, ¿sí? Es el índice, es la mitad de la susceptibilidad compleja, imaginaria más bien. ¿Ya? Y ahora entonces nosotros podríamos relacionar con las cantidades que podemos medir, ¿sí? Entonces, si a este valor kappa de omega le multiplico por el módulo del número de onda, que es básicamente omega por c, ¿sí? Y le multiplico por 2, voy a tener el 2K, que habíamos dicho que es el coeficiente de absorción, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos, ¿no es cierto?, reemplazar estas ecuaciones de aquí, ¿sí? Estas ecuaciones de aquí podríamos reemplazar, ¿no es cierto?, la permitividad relativa y real y compleja, podríamos relacionarlas, ¿no es cierto?, con el índice de refracción y el coeficiente de atenuación, digamos, todavía, ¿no? Este coeficiente, esta atenuación que se relaciona con el coeficiente de absorción, ¿no? Entonces podríamos escribirlas así, ¿ya? Y simplemente
utilizando esta relación, ¿no es cierto? Multiplicar por omega c para transformar este kappa en el coeficiente, pues este 2, ¿no es cierto? Y este kappa por el coeficiente de absorción. Y podríamos tener estas relaciones, ¿ya? Que son básicamente las relaciones de las cosas que nosotros podemos medir. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya tenemos unas relaciones finales que serían, ¿no? ¿Cómo se relaciona el índice de refracción con el coeficiente de absorción? Donde este coeficiente de absorción es el que aparece en la ley de Lambert-Beer. ¿Ya? Es ese, ¿no es cierto? Donde la intensidad final depende de la intensidad inicial a través, ¿no es cierto?, de esta relación. ¿Ya? Donde esta intensidad, ¿no es cierto?, es la relación entre esta relación, ¿no es cierto?, estaría relacionado con, con esto, ¿no? Pues básicamente así, ¿no? Entonces tengo una intensidad inicial y tengo un medio absorbente y aquí tengo una intensidad final, ¿no? Entonces, estas son cosas que yo puedo medir, ¿sí? Y esas cosas que yo puedo medir son las que yo mido, por ejemplo, en un espectrofotómetro ultravioleta visible. Esto es lo que yo mido, ¿ya? Mido la relación entre intensidades. Entonces, esto es fácil medir, ¿sí? Y entonces yo podría medir ya la respuesta de la absorbancia, ¿sí? Yo podría medir, ¿no es cierto?, cómo es que las intensidades, cómo es que un medio absorbe, ¿sí?, la luz a diferentes frecuencias y tener esto, tener el coeficiente de absorción, ¿sí? Y este coeficiente de absorción tiene que relacionarse con el índice de refracción. Tiene que relacionarse, no hay otra opción. ¿Sí? Porque no son dos cantidades físicamente independientes, son dos cantidades que corresponden a la misma función de transferencia. A pesar, ¿no es cierto?, de que la absorción y el índice de refracción sean o aparentemente parezcan ser diferentes, ¿sí? No lo son. ¿Ya? Son dos cantidades físicas relacionadas. ¿Sí? Otra aplicación, por ejemplo, importante de esto es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la relación, ¿no es cierto?, entre la amplitud de una onda reflejada y la amplitud de una onda incidente. Sí, y este diríamos es el coeficiente de reflexión, ¿no es cierto? Bueno, no es el coeficiente de reflexión exactamente, bueno, llamemos este R minúscula, ¿no? Y entonces, para una incidencia normal, por ejemplo, es esta la relación que nosotros hallamos. ¿Sí? Donde si en vez de trabajar en el tiempo, trabajamos en frecuencias, vamos a tener esta relación y esta va a ser la relación del beta. ¿Sí? Entonces, el beta, ¿no es cierto? Este parámetro beta que está aquí debería depender de las cantidades K, ¿sí? De los medios. Y recuerden, ¿no es cierto? El K, ¿sí?, es igual a omega sobre c de la raíz de mu relativo a epsilon relativo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo obtengo, ¿no? Entonces, esto de aquí, si lo reemplazo acá, no sé, digo, y el medio supongo que es no magnetizable, entonces esta mu1 es igual a esta mu2, ¿no es cierto? Estos omega c básicamente se van a simplificar. Este beta básicamente va a ser igual a la raíz de la permitividad relativa 2 sobre la raíz de la permitividad relativa 1. ¿Sí? Y si supongo que un medio es el aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, el medio 1 es el aire, esto de aquí va a ser aproximadamente igual a la raíz de la permitividad relativa del medio que yo estoy midiendo. ¿Ya? Y entonces este va a ser el beta, el que va a aparecer aquí. ¿Sí? Y donde este de aquí, yo ya lo tengo, ¿no? Porque ya lo escribí acá. Sí, bueno, esta vez ya lo escribí aquí. Sí, ya lo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Sí, y me fijo en esta relación, este es un número complejo. Ya, entonces, este de aquí también va a ser un número complejo. Y entonces, este número complejo, ¿no es cierto?, que resulta ser de la raíz de la permitividad real del medio 2
y la raíz, ¿no es cierto?, de la permitividad imaginaria del medio 2. Sí, esta raíz, cuando yo la reemplace 1 menos esa raíz y 1 más la raíz, ¿no es cierto?, este numerito de aquí lo puedo escribir como un número complejo que va a ser un módulo y un ángulo. ¿Ya? Y de aquí podría sacar obviamente el logaritmo natural para tener esta suma de estas dos. Y entonces aquí tengo, fíjense, tengo la misma forma, ¿no? Tengo un número complejo, ¿sí?, que es igual, ¿no es cierto?, a una parte real y una parte imaginaria. Sí, tengo exactamente lo mismo. Sí, entonces tengo una función de transferencia que es h de omega, que es una función real y una función imaginaria, y entonces puedo aplicar las mismas relaciones de Kramers y Kronig. ¿Ya? Y entonces yo podría tener que las relaciones de Kramers-Kronig ahí se pueden escribir así. Y entonces, ¿qué es esto? Fíjense, ¿qué es esto de aquí? ¿Ya? La relación entre el campo eléctrico incidente, ¿no es cierto? Y el campo entre el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente, ¿sí? Si ustedes recuerdan el campo eléctrico reflejado, ¿no es cierto?, sobre el campo eléctrico incidente, ¿ya? Yo podría decir, ¿no? Esta es la relación entre módulos, ¿ya?, que me daría el ρ, ¿ya? Y esto de aquí es la fase del campo eléctrico reflejado menos la fase del campo eléctrico incidente. Entonces, esta phi de aquí me representa el cambio de fase entre la onda reflejada y la onda incidente. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, la relación de amplitudes y el cambio de fase no son independientes. Sí, yo puedo medir fácilmente la relación de amplitudes y a partir de la respuesta en frecuencia del logaritmo natural de la relación de amplitudes entre el campo reflejado y el campo incidente, yo podría calcular cuál es la diferencia de fase entre las ondas, porque la diferencia de fase no es fácil medir. Sí, las amplitudes son bueno, de hecho, las intensidades, que es el cuadrado, no recuerden, la intensidad, que es el módulo al cuadrado de la amplitud, eso es fácil medir. Sí, cojo un fotodiodo calibrado y puedo medir esta relación de, de intensidad, es decir, estas relaciones de intensidad yo fácilmente las puedo medir. ¿Ya? Eso yo puedo medir muy fácilmente, ¿no? Entonces, a lo que vamos acá es a esto, ¿no? Que las relaciones de amplitudes de los campos eléctricos y los cambios de fase entre la onda reflejada y la onda incidente no son independientes, se relacionan por las relaciones de Kramers-Kronig. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que si yo, por ejemplo, digo, reemplazo estas relaciones de amplitudes con el índice, con el coeficiente de reflexión, que tiene que ver con las relaciones de intensidades, ¿no? Amplitudes al cuadrado, ¿ya? Entonces yo puedo reemplazar este 2, ¿no es cierto? Entraría acá adentro y se formaría un R cuadrado, que sería esta fórmula, ¿ya? Y entonces yo puedo calcular a partir del coeficiente de reflexión que mide las intensidades entre la onda reflejada y la onda incidente de un medio, a partir de esta respuesta en frecuencia, yo puedo calcular cómo es el cambio de fase en la frecuencia también. Puedo calcular. Este cambio de fase es muy difícil medir experimentalmente, pero sí lo puedo calcular con las relaciones de Kramers-Kronig. Sí, entonces, ¿no? Básicamente lo que nosotros decimos es que podemos calcular la diferencia de fase, ¿no es cierto?, utilizando simplemente las relaciones de intensidades de la onda reflejada, es decir, el coeficiente de reflexión en su respuesta en frecuencia. Sí, porque la diferencia de fase es difícil de medir. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros teníamos, no? Bueno, a pesar de que bueno, ¿qué es lo que nosotros teníamos, no es cierto? Nosotros decíamos, por ejemplo, aquí tenemos un medio conductor, ¿no es cierto? Aquí teníamos una onda incidente y habíamos dicho, aquí el campo eléctrico no existe, ¿no? El transmitido es cero y entonces aquí tenemos una onda incidente, ¿no es cierto? Y aquí habíamos dicho, la onda reflejada tiene un cambio de fase de 90 grados con respecto de la onda incidente. Sí, ese cambio de fase no puedo medirlo fácilmente, pero debe cumplirse estas relaciones. Sí, preguntas, por favor.
Preguntas. Ok, vamos a ver. Javier, Sí, profe. eh, ¿cómo describiría usted qué son las relaciones de Kramers-Kronig? ¿Qué son? ¿Qué diría que son ahora después de esta clase? Ya, yo las relaciones de Kramer-Cron diría que cuando nosotros tenemos, digamos, estamos trabajando en el espacio de las frecuencias, objetos dependen de la frecuencia y se cumplen esto de la convolución. Por ejemplo, en el caso del índice de reversión podemos ver que la parte real y la parte imaginaria dependen entre sí. Entonces, si digamos, la parte real cambia, la parte imaginaria también tiene que cambiar y es por estas relaciones de Kramer y Kron, con lo que se puede calcular una a partir de la otra. Y esto dependería de si se puede medir una o bien la parte real o la parte imaginaria. Pero como ya vimos en esto de índice de refracción, la parte imaginaria se relaciona con el coeficiente de absorción, lo cual se puede calcular, entonces se puede calcular también la parte real. Byron, ¿qué puede aportar a eso? ¿O qué opina de lo que dijo su compañero, no? Ambas. ¿Qué puede aportar y qué opina? ¿Qué cree? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me entendió? ¿O qué aportaría usted? Byron está acá. José, cuénteme lo mismo. Podría aportar. ¿Lo oigo? No sé. ¿No oír? Sí, Ahí ya le oigo. sí, A ver, dígame. bueno, es una, bueno, las relaciones de Kramers y Kroin son estas relaciones que nos permiten relacionar la parte imaginaria con la parte real. Se utilizan las transformadas de Fourier y, y esta función que se llama función de transferencia, que tiene que, si no me equivoco, guarda relación con las funciones de transferencia de óptica. Ya, bueno, no sé qué habrá visto en óptica, pero seguramente sí. O sea, algunos creo que hicimos algún trabajo de óptica de Fourier, entonces ahí hay una partecita que habla de las funciones de transferencia de óptica de Fourier. Ya, bueno, entonces imagino que sí, ahí sí. ¿Qué más? En la deducción, a Profe, ver, una José, pregunta. vamos a ver. En la deducción, José, ¿qué parte es clave en la deducción? ¿Qué parte es clave Mm, para llegar a esto? yo diría que la relación entre H y H2' Ya, ¿a qué se es una de las refiere? relaciones. O sea, cuando encontramos los valores de H' y H2', creo que son los más importantes para encontrar esta deducción, estas relaciones. Es cuando encontramos los valores. Ok, gracias, José. Telmo, ¿qué es la parte fundamental de esta?
esta deducción. ¿Qué es lo que nos permite llegar a estas relaciones de Kramers-Kronig? Que como la función original es una función real, al momento de hacer la transformada de Fourier, la parte, la parte real de esa transformada es, creo que par, y la parte imaginaria es impar. Entonces ahí podemos simplificar las integrales y obtener relaciones. Ya, exacto, ¿no es cierto? La clave de toda esta deducción es básicamente esto, ¿no? Perdón, voy a borrar esto. Es básicamente esto. Esta es la clave, ¿no? Sí, porque el hecho de que la función sea real y hago la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Es decir, cuando ustedes recordarán, cuando hago la transformada de Fourier y digo, voy a tener, ¿no es cierto?, una función u en la transformada de Fourier, que es esta cosa, ¿sí? Y entonces hago la transformada de Fourier, ¿sí? Y digo, esta función es par, ¿no es cierto? Recuerden, este es un número complejo, ¿sí? Entonces, cuando en esta de aquí, ¿no es cierto? Digo, voy a reemplazar omega por menos omega y el hecho de que la función sea par, ¿sí? Analizo esto, ¿no es cierto? Reemplazo omega por menos omega, comparo esta con la que se forma, ¿sí? Y ahí voy a sacar estas relaciones, que necesariamente, como esto es una función real, ¿no es cierto? O cambiar t por menos t, si no me afecta, ¿no? Como quieran verla, ¿ya? No me afecta y simplemente voy a tener este de aquí, ¿sí? Voy a tener estas relaciones, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que me permite tener las relaciones de Kramers-Kronig, porque en la deducción, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo la deducción, bueno, aparte, ¿no? De tener esta relación de causalidad, que es la otra parte importante aquí, ¿sí? La relación de causalidad indicándome, ¿no? Que cualquier reacción que tenga yo a la acción debe ocurrir después. Sí, entonces no puedo tener, ¿no es cierto?, ninguna acción antes, ninguna reacción antes. Entonces la reacción del sistema debería venir acá en el tiempo t. Entonces si graficaría aquí, por ejemplo, en rojo la función g de t, no puedo yo tener, ¿no es cierto?, una reacción antes, ¿sí? Antes debería tener una reacción cero y aquí de alguna manera voy a tener mi reacción del sistema al tiempo futuro, ¿no es cierto?, después de la acción. Ya, esa es la otra parte importante de la deducción, ¿no? Ok, Telmo, muy bien. Em, Mauricio, vamos con usted. Cuando hablamos de las relaciones entre la parte real y la parte imaginaria, estamos hablando de la función de transferencia, ¿no? ¿Qué es eso desde el punto de vista físico? Ah, Mauricio se nos fue. Entonces, eh, Ana, dígame usted, em, ¿qué es esa función de transferencia? Básicamente es la representación de las propiedades del medio del que hablamos. Ya, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos estudiando, ¿no? Digo, tengo este sistema, ya, digo, así, ¿no? Entonces, tengo este sistema así. Ah, no sería masa resorte. Masa resorte. ¿Ya? ¿Cuál sería la función de transferencia? ¿Qué representaría ahí físicamente la función de transferencia? Sería la constante de, ¿cómo se llama? Constante del Elástica. resorte. Ajá, la constante de del resorte. ¿Por qué? Porque es propia del medio y es ajena a la causa y al efecto. Hay causa y efecto, a la, a la acción y al efecto, que básicamente la acción sería, pues, la fuerza de la masa que aplica el peso y el efecto sería, pues, la deformación del resorte. Entonces, la función de transición tiene que ser la constante Ya, elástica del resorte.
la función de transferencia, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Usted debe tener una ecuación que me permita relacionar la acción, ¿no es cierto?, con la reacción, ¿sí? Y esta de aquí es la función de transferencia. Entonces, de alguna forma, yo debo identificar, ¿no es cierto?, en la física, en mis ecuaciones del sistema, yo debo identificar, por ejemplo, la acción es una fuerza, digo, entonces aquí yo no. Por ejemplo, digo, la acción va a ser una fuerza, ¿ya? Entonces aquí pongo una fuerza externa, ¿no es cierto?, que depende del tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, esta es fuerza F por el seno de omega t, ya en la dirección. Ya esa es mi fuerza, ¿no? Esta es mi acción, ¿sí? Entonces yo debo identificar, ¿no es cierto?, a esta acción, cuál es mi reacción, ¿sí? E identificar aquí mi función de transferencia, y cuando esto pase al espacio de frecuencia, ¿no es cierto?, esta función de transferencia va a tener parte real y parte imaginaria que yo se supone que puedo medir, ¿sí? Que yo se supone que puedo medir esa reacción, ¿ya? Entonces, de alguna manera ustedes deberían lograr encontrar la física, ¿no es cierto?, a través de las ecuaciones de esta relación, ¿ya? Y aquí básicamente es lo que habíamos dicho, ¿no? Esta reacción del medio es que se polariza y se polariza debido a una acción que es del campo eléctrico externo, ¿ya? Y la relación entre las dos, ¿no es cierto?, es la susceptibilidad, ¿sí? Entonces, esta es mi función de transferencia. Y esto está en mis ecuaciones, ¿ya? Entonces, como dice su compañera, básicamente, ¿no es cierto?, el resorte se estira. Entonces, de alguna forma, el hecho de deformarse, ¿no es cierto?, va a ser su reacción y de alguna manera deberá relacionarse con la acción a través de una función de transferencia, ¿ya? Y estudiando, ¿no? Por ejemplo, haciendo un barrido de todas las frecuencias y estudiando esta función de transferencia h de omega, en ese caso, ¿no? Para el resorte, cualquiera que esa sea, yo encontraré esa relación, ¿ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿podemos aplicar este método para cualquier sistema físico? Básicamente sí, porque como les digo, estas relaciones de Kramers-Kronig no son de la electrodinámica, son de sistemas lineales. Entonces, mientras el sistema sea lineal, ¿no es cierto? Sí, es decir, por ejemplo, yo no podría tener, si tengo una respuesta de polarización, ya digamos, que dependa de así, por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces digo, la polarización en la dirección yésima depende de una manera no lineal, ¿no es cierto? Porque ya tengo una respuesta EJ acá, es decir, el campo en la dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, la polarización en X depende del campo eléctrico en Y y Z. ¿Sí? Entonces esto ya no es lineal. Entonces, mientras la relación entre la acción y la reacción sea lineal, sí, cualquier sistema físico puedo aplicarse, cualquier. Sí, lo único que necesito es que la relación sea lineal, ¿ya? Y la respuesta sea reactiva del sistema, ¿no? Reaccione a la acción. Sí, entonces, casi todo sistema físico que tenemos es, bueno, no casi todo, ¿no? Pero usualmente los sistemas sencillos, los modelos sencillos que se utilizan en la física, casi la mayoría son modelos lineales. Por ejemplo, ¿en qué usted estaría pensando en que se puede utilizar? Estaría pensando. ¿Por qué la pregunta? Ah, porque pensaba que era exclusivamente de la electrodinámica, pero así le vi que era muy general. Entonces dije, capaz que se puede aplicar para otros sistemas como, no sé, la mecánica clásica. A todo, es decir, todo donde la respuesta sea lineal, ustedes pueden aplicar.
todo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto se aplica a circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Obviamente mecánica, sí, a cualquier, por ejemplo, respuesta, a cualquier modelo, digamos que usted tenga una relación entre un modelo de la respuesta de digamos que sea lineal, ¿no es cierto? La respuesta de, ¿cómo se llama? De el mercado de bolsas, ¿sí? De la bolsa de valores, ¿no? Entonces, si tiene usted una respuesta lineal, deberá tener una forma de aplicar esta cosa, digamos. Sí, porque esto, como les digo, no es de la electrodinámica. Fue aplicado a la electrodinámica, pero nace en lo que se conoce como sistemas lineales. Sí, Profe, con esto también se podría sacar la impedancia, ¿no es cierto?, de un circuito. claro. Es que justamente ahí usted tiene, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que se hace en mi laboratorio, hacemos eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, sí, déjeme, ya, usted dice, por ejemplo, tengo yo un medio, ¿no? Entonces digo, tengo aquí, construyo un material, ¿ya? Entonces digo, este es mi material que acabé de construir, ¿ya? Entonces digo, construyo un material, ¿y qué es este, no? Este es mi material que acabo de sintetizar y quiero ver la respuesta del material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace allí, no? Entonces usted dice, por ejemplo, yo voy a inyectar, digamos, una fuente de voltaje, y entonces digo, esta es mi fuente de voltaje, ¿no es cierto?, alterna, que de manera general, digamos, varía así. ¿Sí? Y entonces yo tengo mi respuesta, ¿no es cierto? Entonces aquí va a comenzar a circular una corriente, ¿ya? Que también será, ¿no es cierto? También tendrá una respuesta, digamos así. Bueno, no así. Va a tener una respuesta así, ¿sí? Y la relación entre voltaje y corriente, ¿sí?, se da a través de lo que se conoce como la impedancia, ¿sí? Y esta impedancia, cuando yo le paso, ¿no?, en el espacio, pongámosle más bien el de frecuencias, cuando yo le escribo en el espacio de frecuencias, ¿sí?, esta impedancia es un número complejo, ¿sí?, que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Y entonces aquí yo puedo medir a través de estas medidas eléctricas, yo puedo sacar, por ejemplo, ¿no?, yo digo, esta tiene una respuesta de resistencia, ¿sí?, y una respuesta capacitiva. Así es, ¿no es cierto? ¿O es menos? Creo que es menos. Sí, y una respuesta capacitiva, sí. Entonces, esta es la impedancia que yo tengo del sistema, que simplemente, ¿no es cierto?, es una respuesta de la corriente como función de un voltaje variable en el tiempo, ¿ya? Y entonces esto es lo que yo mido en impedancia, ¿sí? Y entonces, de las medidas eléctricas de impedancia, ¿no es cierto?, yo voy a sacar, por ejemplo, las respuestas haciendo variar la frecuencia, ¿no es cierto?, en todo un rango interesante, digamos, desde los hercios hasta los megahercios, ¿sí? Hago variar esto y saco la impedancia. De aquí de la impedancia, yo ya voy a poder sacar realmente dos cosas, ¿no?, que son las que me interesan, ¿ya? El índice de refracción y el coeficiente de absorción para el rango de medidas, ¿sí? Y estas medidas, al igual que estas medidas, tienen que relacionarse. Entonces, cuando yo hago medidas de impedancia, básicamente lo que yo tengo es que la respuesta que yo tenga en en amplitud y en fase, por ejemplo, digo, la respuesta, ¿no es cierto?, entre B sub 0 e I sub 0, ¿sí? La respuesta de fase phi. Estas dos tienen que relacionarse a través de relaciones de Kramers-Kronig. Entonces, cuando yo ya voy al método experimental, ¿no es cierto?, hago las medidas de relaciones, por ejemplo, entre el voltaje y la corriente, hago las medidas del cambio de fase, ¿sí? Y obtengo curvas, ¿ya? Y esas curvas yo les puedo verificar qué tan buena es mi medida haciendo una relación de Kramers-Kronig que ya está usualmente programada, ¿no? Entonces lo que hacen es, digamos, en este caso sería parecido a esto, ¿no? Ya parecido a este. Ay, no está. Sería parecido a este, ¿no? Entonces digo, tengo una relación de cambio de fase, ¿no es cierto? Tengo una relación de amplitudes, entonces de alguna manera yo voy a poder escribir estas relaciones de Kramers-Kronig
¿sí? Y verificar, por ejemplo, que mis medidas sean correctas. Entonces, si ustedes trabajan, han ido al laboratorio de óptica, ¿no es cierto? Ahí tienen unos espectrofotómetros y en el software que utilizan esos espectrofotómetros en el laboratorio de César Costa, en el de óptica, ahí hay una que dice relaciones de Kramers-Kronig. ¿Sí? Y el software automáticamente les comprueba, ¿no es cierto? Si van a medir a mi laboratorio, el de materia condensada, y vamos a medir impedancia, igual, ¿no es cierto? Se hacen las medidas de impedancia y se comprueba, ¿sí? Yo no integro esto, ¿sí? No es que nosotros integramos, pero hay unas relaciones que ya están programadas que cuando se hacen las medidas, ¿no es cierto?, me verifica. O al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el laboratorio de óptica que les comentaba, ahí, por ejemplo, se puede medir esto, ¿no es cierto? Yo tengo una cubeta, le lleno con un líquido, con alguna sustancia que tiene algún color, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, esto, eh, sí, supongamos, digo, tiene color azul, ¿ya? Entonces hago las medidas, ¿no es cierto? Hago pasar un rayo de luz, mido las relaciones de intensidad inicial e intensidad final, y aquí obtengo mi coeficiente de absorción, es decir, obtengo, ¿no?, un espectro que dice cuál es la absorbancia como función de la longitud de onda, y obtengo un típico espectro así, por ejemplo. Entonces, a partir de este espectro, ¿no es cierto?, que es básicamente una medición del coeficiente de absorción alfa como función de la frecuencia omega, yo puedo hacer las relaciones de Kramers-Kronig y tener una idea de cuál es el índice de refracción de los medios. ¿Sí? Entonces, realmente yo mido absorbancia, ¿sí?, mido la relación de intensidades, pero, ¿no es cierto?, a partir de estas relaciones, ¿dónde estaban? Acá estaban, ¿no? A partir de estas relaciones con la absorbancia, yo puedo hacer una transformación de Kramers-Kronig, ¿no es cierto?, y encontrar índice de refracción. ¿Sí? Porque para medir el índice de refracción, ustedes recordarán, es una medida más compleja, ¿no? Para medir, por ejemplo, ustedes podrían tener, hacerse una medida, por ejemplo, ¿no? Podrían hacer esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, podrían tener su material, ¿no es cierto?, aquí, podrían mandar un rayo y ver cuál es, ¿no es cierto?, la onda que se transmite. Pero esta es una medida más compleja, ¿no? Digamos así, ¿sí? Pero ustedes podrían medir absorbancia, que es muy fácil, y calcular índice de refracción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Lo que nosotros necesitamos medir es esto, ¿no? La respuesta del medio en frecuencia, es decir, en este caso en longitud de onda. Es decir, mandar ondas monocromáticas, ¿no es cierto? O bueno, o policromáticas, pero de alguna forma tengo que tener la respuesta en frecuencia, ¿no? Pues, por ejemplo, esto puede ser, ¿no es cierto? Pueden tener ustedes un monocromador, es decir, un equipo, ¿no?, que separe las diferentes radiaciones electromagnéticas en sus componentes monocromáticas, ¿sí? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, ustedes mandarán primero ondas de color azul, ¿no es cierto?, de color verde, ¿sí?, de color rojo, y entonces mandarán todas las ondas en su respectivo momento, ¿sí? Y verán la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto es muy, muy, muy importante en las relaciones de causalidad. Y bueno, eso es una cosa, ¿no? Por la parte experimental. La otra interesante son las relaciones de causalidad, ¿ya? Y entonces, bueno, esto no vamos a discutir, ¿no es cierto? No vamos a discutir mucho, pero por ejemplo, nosotros podríamos ver, ¿sí? Por ejemplo, sí, por ejemplo aquí, ya, este de aquí, estas relaciones, sí, yo las puedo discutir versus la consistencia que tienen en la relatividad, sí, y entonces puedo tener estos mismos modelos, ¿no es cierto?, ya un poco más aplicados y mezclados con la relatividad, ¿ya? Entonces, todo esto se expande, ¿no? Se expande a esas cosas, ¿ya? En algunos libros ustedes van a encontrar, si eso yo no voy a profundizar tanto,
Pero cuando ustedes vean, ustedes van a encontrar esto, ¿no? Que se llama la función parte principal. Es decir, ustedes van a encontrar relaciones como, ¿dónde está? Relaciones como esta, por ejemplo. Bueno, ahí están en entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar así las ecuaciones 18 122. Entonces, en estas ecuaciones 18 122, ustedes ven, ¿no es cierto?, una función P adelante de esas, ¿no? Y esa función P es la función parte principal, ¿sí? El valor principal, ¿ya? Que nace, imaginen ustedes si vieron complejo, ¿no? Que nace del teorema de Cauchy de los residuos de una integración con polos. Sí, entonces, a veces, ¿no? Se integra, en la mayor parte del libro se suelen notar así, sí, se suele notar así, ¿no? Como esta función de parte principal que sale del teorema de Cauchy de la integración por residuos. No sé si eso vieron ustedes ya, porque ahí yo no quería pronunciar tanto porque ya meto en algo que no estoy seguro que ustedes hayan visto. Sí, y es un problema matemático más que físico. A ver, quisiera saber, ¿vieron eso ustedes? ¿Complejo? Imagino que ya Sí, vieron. ese tipo de cosas sí vimos. Sí, profe, sí vimos lo del teorema de residuo. Ya. Entonces, imagino, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este libro, bueno, no, yo solamente quería mostrarles así la idea, ¿no? Aquí en este libro se solicita, ¿no? Por ejemplo, evaluar, ¿ya? Evaluar esa integral a partir de sus valores principales, ¿no? Entonces, obviamente, ahí bueno, ahí se hace como, bueno, más o menos como se deriva, ¿no? Entonces ustedes recordarán, tienen que hacer un contorno, ¿no es cierto?, cerrado y el polo no tomarle en cuenta dentro del contorno, sino que este radiecito de aquí, ¿no es cierto?, esta circunferencia de aquí alrededor de X y alrededor de esta partecita. Tengo cómo escribir aquí. Bueno, no sé. Entonces aquí, ¿no es cierto? Ahí hacen un polo, ¿no? Entonces, esto se utiliza aquí. ¿Ya? Yo no voy a llegar tan profundo, si en materia a mí simplemente me interesaba que ustedes puedan entender qué significa estas relaciones de Kramers-Kronig, ¿no? Sí, y vamos a hacer nada más un ejemplo, ¿ya? Simplemente yo voy a hacer un ejemplo, con eso vamos a terminar, ¿ya? Sí. Bueno, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo, bueno, yo quería más bien plantearles de acá. Ya está hecho aquí. Y atrás escribí. Entonces, esto viene de acá, de aquí. Sí, esta es la misma integral, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta integral? Supongamos que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, aquí en esta ecuación, déjeme más bien eh, hmm, para poder transportarle a... acá. Entonces, ¿no? Vamos a describir un poquito esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en general cuando ustedes están estudiando materiales, ¿sí? Es muy importante la respuesta que tiene el material en frecuencia, es decir, es muy importante la parte de la constante dieléctrica, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, dice, yo necesitaría un material que tenga gran conductividad, pero que sea transparente, por decirles, ¿ya? Entonces, las dos relaciones no son independientes, tal como habíamos visto, ¿no? Porque necesariamente nosotros tenemos una relación entre el índice de refracción que me controla, ¿no? Cómo es que interacciona
desde el punto de vista óptico, ¿no? Una onda electromagnética con un medio, y por otro lado tenemos la absorción, ¿sí? Donde aquí tenemos todos estos parámetros de conductividad y esas cosas, ¿no? De alguna manera implícita en los modelos que nosotros habíamos visto antes. Entonces, yo no puedo cambiar la una sin cambiar la otra, ¿no? Y de alguna manera yo tengo estas relaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí viene, ¿no? Justamente la parte imaginaria, perdón, la parte imaginaria con la parte real en la misma integral que nosotros vimos, nada más que aquí está hecha en función de epsilon sub cero, es decir, en función de la permitividad y no en función de la constante dieléctrica, es decir, de la permitividad relativa, ¿ya? Y entonces se puede describir, ¿no es cierto? Se puede integrar esta cosa en varias partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se hace omega igual a 0 aquí, ¿sí? Es decir, si omega es igual a 0 aquí, ¿no es cierto? Obviamente nos queda ese cuadrado en el denominador, es en el denominador, y esta integral se simplifica, ¿sí? Así. ¿Sí? ¿Qué significaría omega igual a 0 aquí para interpretar esta cosa? ¿Qué significaría eso? Para nosotros. Que aún no entra o no penetra la onda electromagnética. No, la onda tiene frecuencia 0. ¿Qué significa? ¿Qué relación sería esta realmente? ¿No sería una relación en electrostática? Exacto, ¿no? Sí. Una relación electrostática que de alguna forma relaciona, ¿no es cierto?, la parte real de la permitividad, es decir, la permitividad relativa con la parte imaginaria que tiene que ver con la atenuación, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Eso en el lado de las bajas frecuencias, ya haciendo el caso exagerado, ¿no? De omega igual a 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, en altas frecuencias? ¿Sí? Entonces supongamos, ¿no es cierto?, que esta frecuencia de aquí es muy alta, ¿sí? Entonces la frecuencia omega es muy alta, ¿no? Pues nosotros habíamos visto antes, creo que aquí, ¿no es cierto? Nosotros vimos, ¿no es cierto?, qué pasa para un conductor. Creo que vimos después de esta, ¿no? Nosotros sabíamos que para un conductor, bueno, nosotros habíamos visto, ¿no?, que para un conductor, el conductor es un material absorbente, ¿sí? Hasta que llega a una frecuencia de plasma. Déjenme ver si encuentro la clase. Hasta que llega a una frecuencia que se llama la frecuencia de plasma, y, ¿no es cierto?, sobre la frecuencia de plasma, el conductor se vuelve un material transparente. No sé si recuerdan eso. Nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí, teníamos, ¿no es cierto?, un medio que tiene cierta conductividad, hicimos el cambio, ¿no es cierto?, al espacio de frecuencias, ¿ya? Y analizamos ahí, ¿no? Y entonces ahí veníamos igual, se construye una susceptibilidad, ¿no es cierto? A partir de estas cosas se construye, ¿no es cierto?, un modelo que llega a ser este, ¿no? Que viene a ser este, ¿ya? Sí. Y de allí, ¿no es cierto?, a través de las relaciones, bueno, vimos todo esto, se construía las relaciones de permitividad, ¿sí? A partir de la permitividad, ¿no es cierto?, ya puedo construir el número de onda y esas cosas, ¿no? Y aquí veíamos dos cosas, ¿sí? Y aquí veíamos este grafiquito aquí, ¿ya? La atenuación, es decir, la parte compleja que tiene que ver con la atenuación, acá se ve más fácilmente, ¿sí? Es grande para frecuencias bajas, pero cuando llegamos a una frecuencia omega sub p, la atenuación básicamente se hace cero. Y entonces para frecuencias altas no hay atenuación. Y lo que decíamos, ¿no es cierto?, es que la frecuencia de plasma que se llama en un conductor es esta, ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la densidad de portadores libres en el conductor y dos constantes universales, ¿no?, la carga y la masa del electrón, ¿ya? Y entonces, bueno, esto, ¿no?, en el sistema internacional.
Y entonces esta frecuencia de plasma lo que me dice es que sobre una cierta, sí, aquí, ¿no es cierto? Sobre una cierta frecuencia, el conductor ya no es un material absorbente. Recuerden, ¿no? El conductor absorbe las ondas electromagnéticas y las saca fuera, ¿no? Entonces, sobre una cierta frecuencia, que es la frecuencia de plasma, ya no hay absorción. Sí, eso es lo que significaban estos gráficos, ¿no? Y aquí habíamos hecho toda, bueno, aquí en alguna parte habíamos hecho, no me acuerdo, habíamos hecho un ejemplo, o una discusión más que ejemplo, ¿ya? Sí, entonces eso es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces básicamente tenemos una frecuencia de plasma, ¿ya? Y sobre esta frecuencia de plasma, ¿no es cierto? Nosotros teníamos esta relación para alta frecuencia, para un conductor, ¿ya? Eso lo sacamos a partir de esas definiciones, ¿no? Si nosotros aquí tenemos una alta frecuencia, el S cuadrado básicamente es despreciable, ¿sí? Y nosotros podríamos entonces decir, ¿no es cierto? Déjenme acá para la otra parte. Sí. Nosotros podríamos decir entonces que esto, ¿no? Nosotros podríamos decir entonces simplemente, ¿no? Que si la frecuencia es muy grande, el S cuadrado puede despreciarse y esto va a llegar a ser esto, ¿sí? Esta va a ser la permitividad. Por otro lado, nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Ya vimos acá que la relación entre estas dos viene dada por esta relación. Y simplemente se puede comparar esta ecuación sacada por otra teoría con esta ecuación de acá. ¿Sí? Y entonces comparando, ¿no es cierto? Resulta que esta integral, sí, esta integral resulta ser igual a esto, simplemente por comparación, ¿no es cierto? De las dos ecuaciones que saca para un conductor, ¿ya? Sobre la frecuencia de plasma, ¿sí? El conductor es transparente, entonces para una frecuencia muy grande, según el teorema que nosotros sacamos, ¿no es cierto? Las relaciones de Kramers-Kronig debe ser esto, y por la teoría de los conductores, ¿no es cierto? Debe ser esto. Comparando, sí, se iguala esta integral con lo que queda, ¿no? Me va a dar esta cosa. ¿Ya? Sí, y entonces esa es, digamos, una forma de verle a esta regla que se la llama de suma, ¿no? Entonces eso es algo común en algunos libros que es más o menos hasta donde se llega, ¿no? Entonces esperaría que esta integral, sí, se relacione con esta, ¿no es cierto?, frecuencia de plasma sea igual a así. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo les quería presentar el día de hoy. ¿Ya? Sí. No sé si tienen preguntas y si no, quedamos ahí por ahora. Profe, la frecuencia de plasma de la ionosfera es mayor que la frecuencia de plasma de los metales, o sea, de los conductores. No creo, porque la ionosfera es un gas enrarecido, es decir, es un gas a baja presión y la densidad debe ser baja de portadores. Realmente no conozco, pero yo creo que no, yo creo que la frecuencia de plasma de la ionosfera es menor. Sí, porque la densidad de portadores de carga en un material, ¿no es cierto? Como es un material sólido, compacto, duro, entonces la densidad de átomos es grande y si cada átomo aporta por lo menos un electrón, debe tener gran densidad electrónica, ¿no? Entonces, si nos vamos a la frecuencia de plasma, ¿sí? ¿Dónde está? Sí, como la frecuencia de plasma depende de la densidad volumétrica de portadores de carga, sí, entonces en un material sólido debe tener más densidad que un gas enrarecido como la ionosfera, ¿no? Que como está a baja, está a gran altura, está a baja presión, entonces la densidad de átomos ionizados debe ser muy baja, ¿no? Entonces yo creo que esta es mucho más pequeña y por lo tanto la frecuencia de plasma más pequeña en la ionosfera.
¿Cómo así? Pregunta, había alguna pregunta en el deber, creo que de eso, ¿no? Sí, era de eso. Sí, es que sí, yo supe de otra cosa, pero ya nada, ya. Pero bueno, realmente yo creo, ¿no? Es lo que yo creo es lo más lógico, ¿ya? Porque sería raro que la frecuencia en la ionosfera, que la densidad de portadores de carga en la ionosfera sea más que la electrónica en un metal. Me parecería extraño, pero bueno, no sé, ¿no? O sea, lo digo por lo que, como es una de las capas más externas de la atmósfera, está con más contacto a la radiación cósmica, entonces tiene más carga, o sea, está más cargado. Por eso decía yo. No sé, realmente es que la radiación cósmica no necesariamente tiene carga, ¿no? Sí. A menos que sea viento solar, que se sí traen partículas cargadas, pero de la radiación usualmente es simplemente fotones, ¿no? Que dentro de la radiación, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo que se tiene, la única radiación ionizante es la ultravioleta y no creo que logre ionizar tanto la radiación ultravioleta los átomos de ahí arriba realmente, creo. Pero no sé decir, Y, y pero por no las creo. partículas que llegan, como muones, electrones libres. Sí, pero no es tan grande, ¿no? Porque, por ejemplo, usualmente los vientos solares, digamos, ya resultan importantes cuando hay una explosión, ¿no es cierto? Una erupción en el sol, no me acuerdo cómo se llama, y viene una tormenta eléctrica, ¿no? Que es que puede provocar daños a los satélites y cosas así. Pero usualmente creo que el viento solar es una densidad bien baja, me parece, porque si no los tendríamos muchos problemas en los satélites debido a los vientos solares. Entonces, usualmente creo que es una cantidad muy baja, pero como le digo, no estoy tan seguro, ¿no? No es mi área de trabajo, así que no podría darle número. Yo creo que no es tan grande. Ya, profe, gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos la siguiente clase que es el día de mañana, ya empezamos con otro tema, ¿no? Hasta aquí llega estos fenómenos de dispersión y hasta aquí más o menos queríamos ver las relaciones de causalidad y su consecuencia, lo que se llama las relaciones de Kramers-Kronig, ¿no? De aquí en adelante vamos a empezar ya con la teoría del potencial, me parece que nos toca, ¿sí? Y los fenómenos de radiación, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.